Bendiciones, mis hermanos. Sean todos bienvenidos en esta preciosa mañana. Vamos a continuar con este servicio y vamos a entregar este tiempo que nos resta. Vamos a entregarlo en las manos de nuestro Dios y a decirle: Señor, ahora háblanos. Señor, bendice a mis hermanos con una palabra de fe. Edifícalos, Padre. Que hoy, Señor, ellos salgan de aquí de una manera diferente. Si alguien entró derrotado, si alguien entró triste, si alguien entró enfermo, vamos a declarar en el nombre de Jesús y a profetizar que hoy sales en victoria. Cuando nos exponemos a tu presencia, Señor, las cosas en nuestra vida cambian. Cuando nos exponemos a tu presencia, el diablo tiene que huir, la enfermedad tiene que huir, la escasez tiene que huir, el temor tiene que huir. Señor, yo sé que estás aquí. Muévete con poder y gloria en la vida de mis hermanos en esta hora. Te pido que los bendigas una vez más, Señor, y que los llenes de tu presencia. Que mis palabras, Señor, sean inspiradas por ti, Señor. Que no sea mi carne la que te voy predicando. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Reprende por nosotros, Señor, ahora aquí todo espíritu de oposición. Reprende, Señor, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de engaño, de mentira. Reprende, Señor, en esta hora toda oposición del diablo. Señor, envía tus ángeles, colócalos alrededor de este lugar, ángeles de guerra, Señor, con espadas desenvainadas, Señor, y que todo lo que no es tuyo, todo lo que está aquí, que no te agrada, todo lo que está aquí que aborrece tu presencia, tiene que huir ahora, en el nombre de Jesús. Tiene que huir ahora. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Me disculpan, mis hermanos. Tengo que hacer un corte grande también en la grabación porque se dañaron las baterías. Bueno, mis hermanos, ¿cuántos trajeron la Biblia hoy? Amén. Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Este es un pasaje hermoso. Este es un pasaje donde el Cristo de la gloria nos habla de lo que es la gracia de Dios. Usted quiere aprender de gracia, ahí está lo que es la gracia del Señor. Este pasaje el que les voy a leer a continuación se origina en una pregunta que le hace Pedro a Jesús después de que el Señor hablara con alguien que la Biblia identifica como el joven rico. El joven rico fue, como su misma definición lo dice, era un joven que tenía muchas riquezas y se acercó al Señor Jesús y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? Y el Señor le dice: bueno, no matar, no robar, no levantar falsos testimonios, no mentir, honrar padre y madre. Prácticamente le estaban amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dice: Señor, yo todo eso lo he hecho desde muy jovencito. Todo eso lo he cumplido. Entonces el Señor Jesús le dice algo. Le dice: pero te falta una cosa. Si quieres ser perfecto,
toma todo lo que tienes, véndelo, repárteselo a los pobres y después ven y sígueme. Amén. Y dice la Biblia que el joven rico se entristeció, y eso está en Mateo capítulo 19. Usted lo puede leer en su casa después. Dice que el joven rico se entristeció porque era millonario. Tenía mucha plata, tenía muchas riquezas. Entonces, viendo esto, el Señor hace un comentario y dice: qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Después de esto, los discípulos andaban preocupados porque ellos querían saber qué les iba a tocar a ellos. Entonces Pedro, que era el más lanzado de todos, se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿y nosotros qué vamos a recibir? Nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Y entonces el Señor les responde y les da una palabra y les dice: no se preocupen. Para ustedes hay gobierno, para ustedes hay 12 tronos, ustedes gobernarán conmigo a Israel. Y les dice algo al final, y les dice: pero los postreros serán los primeros. Los postreros. Pedro quería saber qué recompensa iba a recibir por seguir a Cristo. ¿Qué parte le iba a tocar por seguir al Señor? Porque ellos habían dejado muchas cosas: su profesión, su barca, sus redes, su casa, sus familias. Y no actuaron como el joven rico. Ellos lo dieron todo. Y Jesús les dice: ustedes van a tener su recompensa. Pero recuerden, algunos primeros serán últimos, o algunos postreros más bien serán primeros. Pero lo siguiente que Jesús les dice ya no concierne solamente a los discípulos. Lo que Jesús luego les dice también nos concierne a nosotros. Porque Él dice: y todo aquel que deje casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, o campos, fincas, casas, lo que sea, por causa de Cristo, Jesús les dice que recibirán 100 veces más y la vida eterna. Amén. Ahora, escúcheme esto. No dice que dejes en el sentido de que te divorcies ahora de tu esposo o de tu esposa para seguir a Cristo, o que abandones a tus padres ancianos para seguir a Cristo, o que dejes a tus hijos pequeños solamente por seguir a Cristo. No está diciendo eso el Señor. Es lo que está diciendo, que los que se dedican a la causa del Evangelio se sacrifican, porque seguir a Cristo, seguir la causa de Cristo equivale a un sacrificio. Pero el Señor le dice: es un sacrificio, pero asegúrense de hacerlo por mi nombre. O en otras palabras le pondría yo: y aseguren hacerlo por amor a mi nombre.
no por interés. No sigas a Cristo por interés. ¿Ah? Sí, Señor, yo te doy y tú me das. Yo vengo los domingos, pero tú me das esto. No, mis hermanos, el motivo y la postura que tenemos para servir al Señor, para Él, eso es lo más importante. Yo recuerdo todo lo que les prediqué aquí como varios meses sobre la oración. Tú no oras para que Dios te dé la victoria. Tú oras desde la victoria. No sé si tú aprendiste, se te olvidó eso. Oras desde una postura en la cual tú estás completo en Cristo Jesús. Porque todos aquí somos justicia de Dios en Cristo. Amén. Entiéndalo, mi hermano. Entonces no es el qué, es el por qué. Siempre el por qué es más importante para Dios y no el qué haces por Dios. ¿Qué haces por Dios? No. ¿Por qué haces? ¿Por qué haces? ¿Por qué predicas? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué, dice la pastora, por qué enseñas a los niños? ¿Por qué vienes los domingos? ¿Lo haces por qué? ¿Por qué lo haces? No es el hacerlo, sino el por qué lo haces, el motivo que te trajo hoy aquí. Que el motivo sea porque tú amas a Dios. Amén. Dice la Biblia en Mateo capítulo 20, versículo 1. Ahora sí, pastora, lo puede poner para que mis hermanos que no trajeron Biblia lo puedan ver allí. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de una finca que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo, oiga esto, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Qué es convenir? Es llegar a un acuerdo, ¿cierto? El dueño de la viña encontró gente para trabajar y se puso de acuerdo con ellos. Un acuerdo entre las dos partes, entre los trabajadores y el dueño. Es un intercambio. Yo les pago cierta cantidad y ustedes me prestan un servicio yendo a trabajar a mi viña. Eso es todo. Por eso dice, y habiendo convenido, verso 3, salió de nuevo hacia las 9 de la mañana, o sea, hacia la hora tercera, perdón, del día, y vio a otros, y vio a otros jornaleros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también a mi viña, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir hacia el mediodía, la hora sexta. El mediodía, o sea, las 12 del día, es la hora sexta. Es la hora
en que Cristo fue crucificado. Cristo fue crucificado en la hora sexta. ¿Y murió cuándo? En la hora novena, a las 3 de la tarde. Entonces, volvió a salir al mediodía, o sea, a la hora sexta, y después volvió a salir a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Y al salir por cuarta vez, ya cerca de la hora undécima, la hora undécima son las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les preguntó: ¿por qué estáis ahí todo el día desocupados? Yo los necesito. Ellos respondieron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Amén. Vino la noche y el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros, págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Los que habían ido a trabajar cerca de las 5 de la tarde, o sea, los que habían ido a trabajar cerca de la hora undécima, 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Cuando llegaron los contratados, acá en mi Biblia, que es la Reina Valera 2020, dice: cuando llegaron los contratados, en primer lugar, pensaron que habían de recibir más, pero cada uno de ellos se le entregó también el salario de un día de trabajo. Oiga eso. Y al recibirlo, murmuraban contra el dueño de la finca, diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste, no te pusiste de acuerdo conmigo en cobrar el salario de un día? Verso 14. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán los últimos, y los últimos los primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Amén y amén. Ahí en todo esto que yo les he leído, más lo que les he comentado de lo que sucedió antes de que el Señor predicara esa, o expresara, o enseñara esa parábola, ahí tú ves dos cosas. En el capítulo 19, ves al hombre tratando de ganar el favor de Dios con esfuerzo humano, cumpliendo los mandamientos. Pero el Señor está enseñando que nadie por esfuerzo humano, y yo creo que ustedes me entienden cuando yo hablo por esfuerzo humano, ¿cierto? Nadie por esfuerzo humano puede ganar el favor
del Señor. Porque es imposible. ¿Y saben por qué? Porque el Señor le dice al joven, ¿sabes qué? Tú eres millonario, ve y vende todo y dáselo a los pobres y después vienes acá. Algo imposible. Algo imposible. Porque el ser humano, mi hermano, el ser humano tiene un límite. Mientras tanto, cuando tú ves acá a estos jornaleros que fueron contratados en la hora 11:00, a las 5 de la tarde, ellos, ¿qué dirían ellos? Bueno, yo voy a ir, si son las 5, trabajaré 1 hora, que me dé lo que sea, me conformo con lo que sea. Pero ahí está la gracia de Dios, en que en su gracia al Señor les plació bendecirlos. Porque la bendición tuya, tú no te la ganas por ser bueno. Tú no te la ganas por ser religioso. Tú no te la ganas porque lees la Biblia mucho. Es la gracia de Dios. Recibe. De hoy en adelante, entiende. Y cuando tú entiendas esto, mi hermano, mire, tu vida va a cambiar. De hoy en adelante entiende que todo lo bueno que llega a tu vida es por gracia de Dios. Que Dios no va a tener en cuenta lo que tú hiciste. Dios te lo paga. Estos hombres trabajaron de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Desde la hora primera hasta la hora 11. ¿Cierto? 11 horas. Y se ganaron lo justo. Pero fíjate todo eso. Lo justo. Dios te da, cuando es por esfuerzo humano, Dios te da lo que merece. Pero cuando es por gracia, Dios te da mucho más. De lo que tú pides, de lo que tú entiendes. Por eso es que dice que Él da mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Ahora entiende, porque es por gracia. Porque es por gracia. Es la gracia de Dios en nuestra vida. Mire, y cuando, yo me imagino, y cuando Pedro y los discípulos escucharon esta parábola, ellos quedaron rascándose la cabeza, quedaron intranquilos. Recuerde que ellos eran los primeros. Ellos no eran tontos, ellos entendían. Nosotros somos los primeros. Y quedaron como intranquilos. Ellos estaban al principio contentos, ¿cierto? Cuando la palabra les dijo, el Señor les dijo, no, ustedes van a gobernar a Israel. Van a gobernar a las 12 tribus de Israel desde 12 tronos. Ellos estaban contentos. Pero esa emoción no creo que les haya durado mucho cuando escucharon que algunos postreros iban a ser primeros y que van a recibir un galardón, una bendición en lugar de los primeros.
Y ahí fue. Pero parece que no solo los intranquilizó, sino que ellos tampoco entendieron bien la parábola. Porque se quedaron con el tema ese de la posición. De la posición en la iglesia, de la posición. Mire, y tanto fue así la situación que la madre de Juan y de Santiago, o sea, la mamá de los hijos del Zebedeo, Juan y Santiago, los cogió: vengan acá, hijos, vamos a hablar con el maestro. Y fueron: maestro, queremos hacerte una petición. Y el Señor les dice: bueno, hablen, ¿qué petición quieren? Y la madre les dice: te pido, por favor, que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor, uno a tu lado derecho y el otro a tu lado izquierdo. Ellos estaban esperando posición, recompensa. Yo me imagino la cara del hermano, ya él sabía lo que le iban a preguntar, porque el Señor lo sabe todo. Amén. Pero mire, en esta parábola Jesús hace énfasis. Mire, el énfasis mayor no es en pobrecitos los primeros que soportaron la soleada, trabajaron todo el día honestamente para ganarse solamente un denario, mientras que los otros flojos, vagos, todo el día sin hacer nada, y a las 5 de la tarde también se van a ganar lo mismo. Pero mire, Jesús hace énfasis en los obreros de la hora undécima, o en los obreros que fueron contratados a las 5 de la tarde. Amén. Diciendo: va a llegar gente al final del tiempo que van a ser primeros. Hay gente que al final van a llegar de último, pero van a ser los primeros. Amén. Y saben una cosa, mis hermanos, como dicen por ahí, bien profunda: nuestra generación es la que está viviendo esa última hora. Ustedes, mis hermanos, la generación de ustedes es la generación de los obreros llamados a la hora undécima. Así es, mi hermano, porque ya estamos en la hora undécima. ¿O es que usted no vio usted no vio ¿cómo es que? De la inauguración de los Juegos Olímpicos? ¿Usted no la vio? ¿Qué le estaba diciendo eso? Que estamos en los últimos tiempos, que todo eso que mostraron ahí, esa es la agenda, eso es lo que va a venir para el mundo. Eso es lo que va a venir para el mundo. Si usted hubiese estado en el año 2012, 2014, y usted ve eso, la gente se espanta. Pero el mundo cambió. Y ahora mucha gente vio, oiga, qué cosa tan asquerosa la que presentaron allí. Ahí presentaron todas las barbaridades, todo el degeneramiento de la humanidad.
Pero ¿sabe una cosa? En 2 o 3 años, eso va a ser normal. Y la gente no se va a extrañar de eso, ni se va a alarmar, ni se va a escandalizar. Porque es que estamos en la hora 11. Estamos al final de los tiempos. Ya Cristo viene, mi hermano, pronto, por su iglesia. Pero ¿cómo te va a encontrar el Señor? ¿Te va a encontrar dónde? En la viña trabajando, aunque sea 1 hora, porque lo que queda ya es 1 hora. O te va a encontrar en la plaza, allí. ¿Qué haces? No, Señor, nadie nos ha contratado, nadie nos ha ofrecido trabajo. Mis hermanos, mire, a veces no somos conscientes porque nos ha tocado vivir este tiempo, pero este tiempo es un tiempo profético. Como dice un youtuber por ahí, Garelí, ¿cómo que dice? Es un tiempo apocalíptico. Y es verdad. Estamos en un tiempo. Y retomando la enseñanza, es interesante cómo en esta parábola se mencionan las horas. O sea, fíjese, las horas que son los tiempos. Y allí las dicen todo. La primera hora, la hora tercera, la hora sexta, la hora novena y la hora 11. Ahí están todas las horas. Porque en esta parábola, ¿cierto? Las horas son importantes. Y menciona las horas precisamente en que sale el dueño de la viña, que es el Señor, ¿cierto? El Señor allí en esa parábola está representado en el dueño de la viña, en el padre de familia, como usted lo quiera, en el dueño de la finca, como dice aquí la traducción esta. Él sale a esas horas a buscar obreros. Ahora, el día laboral del judío en esa época empezaba a las 6 de la mañana, o sea, a la hora primera. A las 6 de la mañana sale el dueño de la viña a contratar un grupo de obreros. Se los encontró, acordó con ellos que les pagaría un denario. Y un denario era el sueldo mínimo legal vigente en esa época para un trabajador. Si tú trabajabas un día, te ganabas un denario. Por eso la Biblia le llama jornaleros, porque todos los días se les pagaba un denario. Por ejemplo, a los soldados se les pagaba también un denario diario. Amén. Ese era el sueldo. Y ellos fueron a trabajar por un denario, que era lo normal. No se está violando la ley. No tienen por qué denunciar al dueño de la viña en la oficina del trabajo, porque le está pagando todo. Le está pagando su sueldo completo, le está pagando su prestación, ahí va incluido todo, un sueldo integral, un denario. Amén. Luego dice que a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana, sale a buscar un segundo grupo. Y parece que había mucho trabajo, porque no bastó con ese segundo grupo que fue a las 9 de la mañana, sino que después también sale a la hora sexta, al mediodía, a buscar más gente.
y luego a la hora novena, a las 3 de la tarde. Pero parece que necesitaba más gente porque con la que tenía no iba a terminar la faena del día. Así que dice que salió a la hora 11, a las 5 de la tarde, y encuentra allí obreros y los manda a trabajar a la viña. El día laboral se cerraba entre las 5 y las 6 de la tarde. Nosotros decimos, mi hermano, es medianoche. Nosotros decimos, es medianoche cuando son las 12 p.m. o las 12 de la noche. Nosotros decimos, es medianoche, ¿cierto? Está oscuro ya, las 12 de la noche. Pero para el judío, la medianoche son las 6 de la tarde. Por eso el judío empieza el nuevo día a las 6 de la tarde. Es diferente de nosotros, es un calendario lunar. Por eso el Shabbat empieza el viernes a las 6 de la tarde y finaliza el sábado a las 6 de la tarde. Por ahí hay mucha gente, ¿cierto? Que ahora, muchas iglesias ahora que se les da por guardar el sábado. Porque no es el domingo, el día del Señor, sino el sábado. También están equivocados. Porque realmente el Shabbat comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Es algo totalmente diferente. Pero el dueño de la finca, de la viña, necesitaba urgentemente trabajadores. Dios necesita urgentemente, la mies es mucha y los operarios pocos. Y por eso sale a la hora 11, a las 5 de la tarde, ¿cierto? Y los que fueron a trabajar a la hora, fíjense en esto, los que fueron a trabajar a la hora 3, a la hora 6, a la hora 9, a la hora 11, o sea, los que fueron a trabajar a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde, con ellos no hubo acuerdo. La Biblia, el pasaje lo dice, el dueño de la viña no llegó a un acuerdo con ellos, como sí hizo con los primeros. Con esto les dijo, vayan y trabajen en mi viña y yo les pagaré o les daré lo justo. Vayan y trabajen. Y ellos confiaron y ellos fueron. Les daré lo justo. No hay acuerdo. Él no les dijo que les iba a pagar un denario, como hizo con los primeros, ni nada por el estilo. Solo les dijo, vayan. Y ellos, ¿qué hicieron? Fueron, incluyendo los obreros de la hora 11 de las 5 de la tarde, que trabajaron 1 hora. Ahora, 5 de la tarde, voy a trabajar 1 hora. ¿Qué puedo pensar yo? A mí no me van a pagar un denario como a los que estaban allá, a las 6 de la mañana. Él me dice que vaya, que trabaje, que me pagará lo justo. Ellos fueron. ¿Cuánto pensaría que les iba a dar? Cualquier cosa. Por 1 hora de trabajo. Ya, ¿para qué? Cualquier cosa que me dé está bien. Pero el Señor dice que les pagaría lo justo. Mi hermano, el Señor siempre paga lo justo. Amén. Por eso es por gracia. Ya. Porque lo que haga usted y yo no alcanza. Porque somos
porque tenemos que reconocer y decírselo al Señor: Señor, somos malos obreros. Porque hicimos solamente lo que nos tocaba hacer. No hicimos más nada. Y hay gente así que usted contrata y le hace solamente, única y estrictamente lo que a esa persona le tocaba hacer. No te hace más nada. Y tú como dices: ay, pero esa persona viene aquí y hace solamente lo mínimo, lo que le toca, y ya. Somos malos, lo reconocemos, pero es la gracia de Dios, mi hermano. Es la gracia de Dios. Ya, Él nos paga lo justo, pero por gracia. Porque ese es el sistema de Dios. Él llama a los obreros a pagarles el jornal y comienza por los últimos. Como les decía, ese es el sistema de Dios, ¿cierto? El sistema de Dios es comenzar por los últimos hasta finalizar en los primeros. El sistema del hombre es al revés. El hombre dice: bueno, vamos a llamar primero a los que entraron primero. Es al revés. El sistema del hombre es del primero al último. Por eso, las parábolas de Jesús, ¿quiénes son los héroes en las parábolas del Señor Jesucristo? Los últimos, los perdidos, los débiles, los que no son poderosos, los más pequeños, los menos favorecidos. Esos son los héroes de la Biblia, mi hermano. ¿O usted no la ha leído? ¿O usted cree que Gedeón era gran cosa? ¿O usted cree que Pablo o Pedro eran unas maravillas? Los caminos de Dios son diferentes a los del hombre. Su misma palabra lo dice: porque mis caminos son totalmente diferentes a vuestros caminos. Así como son de alto los cielos de la tierra, así son mis caminos diferentes de vuestros caminos. El hombre se glorifica, el hombre le da gloria y glorifica a los fuertes, a los hermosos, a los poderosos, a los superhéroes. Pero Dios está diciendo: si quieres ver mi poder, yo necesito ver tu debilidad. Porque nuestra debilidad es cuando Dios se hace fuerte. Amén. Entonces, necesitas permitirte ser lo que eres. Débil. Porque la fuerza de Dios se va a manifestar, se va a canalizar, va a fluir a través de esa debilidad. Dios no fluye en los fuertes, Dios no fluye en los poderosos, Dios no fluye en los religiosos. Dios fluye en los débiles. Pero cuando eres, dice la Biblia, pero cuando eres, y el mismo apóstol Pablo lo dice, pero cuando soy débil, en realidad soy fuerte. Porque mi fuerza no es mía, es la fuerza que fluye. Es la fuerza de Dios, más bien, que fluye a través de mí. Amén. Eres fuerte. Por eso, entiéndalo, la gracia de Dios es atraída por la debilidad. La gracia de Dios
tú la atraes en tu debilidad. Cuando eres débil, cuando no puedes, cuando eres poco. Amén. La gracia siempre se siente atraída por tu debilidad. Y Dios se va a glorificar es en tu debilidad. Dios no se glorifica en lo fuerte, en lo poderoso. Ellos lo hacen con su fuerza, con su poder. Ahí Dios no tiene que hacer nada. Entonces, mi hermano, no tengas miedo de ser lo que eres en la presencia de Dios. Tú a Dios tú no puedes alardear nada delante de Dios, porque Dios sabe quién eres. Que eres alguien débil. ¿Ya? Y Él te ama. Y le encanta. A Dios le place que estés dispuesto a ser débil en su presencia. A Él le fascina que estés dispuesto a ser débil en esa área en la que no has podido superar todavía. En el área afectiva, en el área de la finanza, en cualquier área. Porque muestra allí Dios, a través de esa debilidad, muestra su fuerza, su poder y sus milagros. ¿Están entendiendo bien? Aquí hay muchas cosas, mi hermano. Mire, aquí hay infinidad de aplicaciones de lo que se pueden sacar de esta parábola. Por ejemplo, los obreros que fueron contratados en la primera hora. Si usted lee la Biblia, usted no se había dado cuenta que ahí dice en el Evangelio, en la parábola, que fue un convenio, o sea, un acuerdo. Entonces tome nota, iglesia. Pastor, usted tome nota también. Y todos los que le servimos a Dios, tomemos nota. Yo no puedo, mi hermano, hacer un acuerdo con Dios para servirle. O sea, no es que no pueda. Si yo quiero experimentar la gracia, el favor, la misericordia, el poder y los milagros de Dios, yo no puedo negociar con Dios servicio. Señor, tú me das esto y yo te sirvo así, y yo hago esto y yo hago lo otro. No, mi hermano. Dios te va a decir, está bien. Está bien. Tú me quieres servir. Tú quieres predicar. Pero yo te doy entonces un denario. Yo te doy lo justo. No te doy más de allí. No, Señor, mira, pero es que yo vengo todos los domingos a la iglesia. Está bien. Aquí tienes tu denario. Ahí tienes tu denario, la paga lo justo, más nada. ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más te va a dar Dios? Perdón, Dios es un trueque. Tú vienes aquí, está bien, Dios dice perfecto, Él viene aquí. ¿Qué quieres?
No, Señor, que me bendigas. Bueno, yo te doy tu denario. Nada más. Por eso, mi hermano, con Dios las cosas por interés no funcionan. Porque Dios te va a dar lo que mereces. Es más, te da mucho más de lo que mereces. Porque la misma Biblia lo dice, que nuestras obras son como delante de Dios. Uy, pastora, se está divirtiendo ahí con las estampidas. Se perfeccionan de vida, mire. Está el hombre alzando todo eso, pero lo está alzando él, Cristo. Entonces, mi hermano, mire, con Dios no, mire, lo peor que usted puede hacer es negociar con Dios. Es negociar con Dios. Mire, los de la hora tercera, la hora sexta, la hora novena y la hora undécima, el Señor no les dijo nada. El Señor solamente les dijo, vayan, trabajen en mi viña y yo les daré lo justo. Eso, ellos confiaron. Porque mire, yo he visto gente, yo antes tenía trabajadores cuando tenía negocio y era empresario y tenía una firma de ingeniería. Y hay gente que llega, no, pero ¿cuánto me va a pagar antes de que? Pero ves, trabaja para ver si de pronto te gusta. No, pero ¿cuánto me va a pagar? Hay gente que no le trabaja hasta que usted no le diga cuánto le va a pagar. ¿Sí o no? ¿Me estoy equivocando? Aquí no hay nadie de eso. Aquí todos somos, ¿cierto? Aquí todos somos como los últimos. No, Señor. Los otros confiaron. El Señor les dijo, no, vayan a trabajar, yo les pago lo justo. Pero ellos no se pusieron a pensar cuánto será lo justo. El que entró a las 5 de la tarde, mientras fue a la viña y llegaba, yo creo que le trabajó media hora o 15 minutos. ¿Cuánto aspiraría a él? Y quizás tú ahí dices, ay, pero ¿cuánto me va a pagar el Señor a mí si yo casi no he hecho nada por Él? Es que no es por lo que tú hagas, mi hermano. Es la gracia de Dios. ¿Me estás entendiendo? Ustedes se acuerdan de un señor llamado Pedro que era pescador. Señor, le dice el Señor, boga mar adentro, Pedro, y échale red a la derecha. Pero Señor, hemos trabajado toda la noche, nos hemos esforzado, hemos puesto toda nuestra sapiencia en pesca, todo lo que hemos aprendido de generación en generación, y no ha funcionado nada. Ve, boga mar adentro y echa la red a la derecha. Está bien, Señor, yo confío en ti, en tu nombre echaré la red. Cuando tú confías en el Señor te sorprende. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Es débil. Es dejar que el Señor sea el que obre, que el Señor sea el que guíe mi vida. Amén. Pero ¿sabes algo? Antes de irte,
el Señor los ha llamado a ustedes. Hay un llamado de urgencia, iglesia. Es hoy el tiempo para servir a Dios. Hoy. Es hoy el tiempo para hablarle a la gente de Cristo. Es hoy el tiempo para que tú uses tus dones que Dios te dio. Es hoy el tiempo para hacer luz en medio de tinieblas, porque el mundo está ahora mismo en tinieblas. Hoy es el tiempo para echar fuera al diablo. Hoy es el tiempo para que tu boca adore a Dios. Porque si no lo hace, dice el Señor que las piedras lo harán. Entonces, esta horita que nos resta de tiempo, tienes que vivirla con ese sentido de urgencia, que Cristo está ya, que regresa, mi hermano. Amén. Cristo viene pronto. Pero el Señor hoy te hace un llamado para que tú, a partir de ahora, le sirvas, mi hermano. Porque estas palabras, esta prédica, fue un llamado a ustedes a servirle al Señor. Pero no a ver cuánto el Señor me va a pagar. Confía en la gracia y en el favor de Dios. Amén. Recuerda que son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Dios nos escogió. Ustedes ven esta parábola, acuérdense en los obreros que fueron llamados a las 5 de la tarde. Acuérdense de los obreros que fueron llamados a la hora 11 para que trabajaran una sola hora. ¿Sabe por qué? Porque ustedes y yo somos los obreros de la hora 11. Amén. Ustedes y yo. Entiéndalo, mi hermano. Ya queda poco tiempo. El Señor dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Padre, yo te doy gracias.